encuentro, el primer encuentro presencial en Madrid y que hemos organizado en el Centro Espiritual de Denis, pero que ha contado con el entusiasmo de la participación de todos y eso es siempre fantástico. Bueno, la excusa para este encuentro es que el Centro Espiritual de Denis lleva 8 años organizando y haciendo parte del proyecto Sonríe a la Vida para la prevención del suicidio. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y bueno, pues llevamos ya 8 jornadas, 8 años consecutivos visibilizando este drama, ¿no?, que se produce pues en todo el mundo y cuyas víctimas pues se han incrementado considerablemente y preocupantemente en los últimos años, los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia, no solamente con los adultos, que ya es dramático, sino también con los niños y los jóvenes. Y es por eso que estamos aquí y queríamos, bueno, pues aprovechar para hacer este encuentro presencial y visibilizar un poquito más esta cuestión tan importante, ¿no?, que como espíritas pues nos corresponde visibilizar y nos corresponde también trabajar para llevar a todas aquellas personas que han pasado o pasarán por este trance, pues el consuelo que trae la doctrina espírita para todos nosotros. Así que ese es el motivo de que estemos hoy aquí. Vamos a disfrutar de una tarde magnífica porque, como Víctor nos va a contar, Allan Kardec tuvo una gran preocupación por esta cuestión del suicidio y eso tenía un porqué, ¿no? Así que daros las gracias, aprovechar para daros a todos mi abrazo, el abrazo de todos nosotros, y espero que paséis una muy buena tarde también de confraternización entre todos. Así que cedo el micrófono a Rosa. Yo no sé si me hace falta el micrófono. Yo tengo buena voz, pero yo estoy bien y como voy a leer, ¿me oís bien? Sí. Sí. Si no, yo tengo que poner el libro y todo. Ya. Bueno, daros las gracias por estar aquí y poder abrazarnos, ¿no? Un día más, yo creo que todos los días para nosotros los espíritas se convierten en un abrazo, por muy lejos que estemos unos de otros. Nos gustaría empezar estas jornadas con nuestra querida Amalia Domingo Soler. Y lo vamos a hacer leyendo este capítulo 22 de su libro, bueno, de sus escritos, La luz de la verdad, La luz de la verdad, que titula Espiritismo, y vais a ver qué belleza, lo habréis leído muchas veces. Dice: dulce y radiante esplendor de un sol que anhelante espero, alumbrará el mundo entero con su universal amor. De sus rayos el fulgor ya anuncia el tiempo expresado, ya la verdad se ha demostrado, arrojando a un tiempo mismo el error y el fanatismo en la noche del pasado. Cual la matutina aurora que luce en el nuevo día, él es, de paz y alegría, santa enseñanza precursora. La luz suave y seductora de su radiante enseñanza en el horizonte avanza, consolando al desdichado, cual un iris proclamado de dulcísima esperanza. Sí, feliz el que creyó en tan gigante creencia y apoyándose en la ciencia en sus páginas del yo. Feliz quien la voz oyó del que es la suma verdad, porque hoy, en la inmensidad del terror y el retroceso, es el espiritismo un beso de Dios a la humanidad. Él, con su Evangelio santo y su manantial profundo, nos anuncia un nuevo mundo sin pesares y sin llanto.
Por él cesará el quebranto del que abandonado implora la esencia consoladora. De su aliento bendecido que consuela al que ha sufrido con su ciencia redentora. Y cuando ya bajo el peso de sus mágicas verdades proclamen las sociedades la verdad de su progreso, caerán por su propio peso los ídolos que hoy se adoran, y las joyas que atesoran fundidas en oro y cobre serán el pan del pobre para sus hijos que lloran. No habrá creencias infaustas, no habrá ricos ni tiranos, y todos serán hermanos sin diferencia de castas, tierras fértiles y vastas, sin guerras ni imposiciones. Pues cuando en los corazones no existan vallas de uno a otro, no habrá tampoco murallas que dividan las naciones. De la tierra en la existencia, solo una familia amada, por fe, la verdad mostrada, como aspiración, la ciencia, por ley, la santa conciencia, que es la que sabe juzgar, la virtud que enseña a amar sirviendo de hermoso ejemplo, el universo por templo y en él a Dios adorar. Tal es el sublime anhelo de la ciencia espiritista, que espera con su conquista hacer de la tierra un cielo. Feliz el que en raudo vuelo solo por ello ha vivido y de lo alto ha recibido la inspiración que ha buscado, y si llora es consolado, y si sufre es remediado. En nuestra idea por sepultar el retraso, prosigamos paso a paso nuestra gloriosa tarea, que el mundo en nosotros vea apóstoles del amor, y en el horrible temor de su constante pesar, él mismo vendrá a buscar un consuelo en su dolor. Esperemos el soñado día, naciente y bendito, buscando en lo infinito la redención de nuestro pasado. No desandemos lo andado, practiquemos la moral devolviendo bien por mal, para que de una a otra esfera ondee la hermosa bandera del amor universal. Amalia Domingos. Bueno, vamos a hacer una oración. Porque es así, Señor, cómo nos presentamos ante ti, en la compañía de los buenos espíritus, que tanto amor llevan en su corazón, que se acercan a nosotros, con la esperanza de que seamos ese consuelo para otros, siendo ellos para nosotros. Padre Divino, tú que a todos nos amas, pedimos que en este día todo el consuelo tengamos de las palabras que salgan de nuestras almas. Pedimos que todos los que aquí se encuentran, encarnados y desencarnados, sientan esta ciencia, para que nuestras manos se unan y nuestros corazones solo sean un alma. Damos las gracias, hermanos espirituales, hermanos que desde el cielo ilumináis todas nuestras existencias. Pedimos en este día todo el que aquí asista se vaya consolado y multiplique esta ciencia espiritista. Damos las gracias por todos los que estáis aquí. Que sigamos al Maestro Jesús, sus enseñanzas, y a tantos y tantos maestros que Él envió en su nombre para crear en nuestros corazones esperanza. Gracias por todo lo que nos dais, por esta divina tarde y por esta gran enseñanza. Que así sea. Que así sea. Bueno, muchísimas gracias. Más adelante que va a presentar a los preferenciales. El primer conferenciante de la tarde es Víctor Fernández. Él es economista.
es miembro de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, es divulgador, es articulista y conferenciante espírita, pero también es un buen amigo de nuestro Centro Espírita de León. Él nos va a presentar una conferencia cuyo tema es la preocupación de Kardec por el suicidio. Así que voy a dar paso al compañero y que disfrutemos lo que nos haya preparado. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia, por ver tantas caras nuevas, tantas caras distintas también. En todo caso, pues con esa sonrisa que da una sensación como de estar en casa, de estar en el hogar. Entonces, pues gracias por este ambiente, por las palabras de presentación que Vaya, Rosa, Mariana habéis tenido tan amables. Y un agradecimiento que quiero hacer extensivo a todos los socios y socias del Centro Espírita León Denis, que han tenido pues, la amabilidad de invitarme, de contar conmigo en esta tarde pues, tan importante, con un tema tan fundamental que es necesario pues, desarrollar, hablar de él, reflexionar, como es el tema del suicidio. Entonces, consciente un poco de la responsabilidad de esta charla, yo deseo pedir la asistencia, que lo habéis hecho, pero bueno, de una forma como más expresa, la asistencia de la alta espiritualidad, pues para que el trabajo de esta tarde sea fructífero. Y a la vez que quisiera parafrasear a don Miguel Vives, aquel famoso espírita de finales del siglo XIX, principios del XX español, en el sentido de que bueno, pues todo lo bueno que yo pueda transmitiros viene desde luego de la alta espiritualidad, mientras que los errores que se cometan acháquenlo únicamente a quien les habla. Entonces, pues bueno, dicho lo cual, pues empecemos. Todo efecto tiene una causa. Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente. El poder de la causa inteligente está en razón de la grandeza del efecto. Estas son palabras compuestas por Allan Kardec que le sirvieron de portadilla en el primer número de la Revista Espírita de enero de 1858. Como sabéis, la Revista Espírita se editó bajo su responsabilidad directa con ánimo de divulgar pues, toda una gran cantidad de información que en aquel momento histórico estaba teniendo lugar. Pero no solamente eso, sirvió también como una forma de unidad entre la gran cantidad de personas que en ese momento se estaban adhiriendo al espiritismo. Iban surgiendo centros espíritas, entonces Kardec la ideó como una forma, como nuestras actuales redes sociales o páginas web, etcétera, como una forma de mantener el contacto entre todos aquellos que se iban adhiriendo a la doctrina espírita. Hemos recordado entonces que el primer número tuvo lugar en enero de 1858. Un año antes, en abril de 1857, había tenido lugar la primera edición del Libro de los Espíritus y posteriormente pues, saldrían el resto de los libros de la codificación espírita. El Libro de los Médiuns, en enero de 1861, el Evangelio según el Espiritismo, abril de 1864, el Cielo y el Infierno, agosto de 1865 y la Génesis en enero de 1868. Tenía, por tanto, Allan Kardec 53 años cuando editó la primera edición del Libro de los Espíritus, puesto que había nacido en 1804, y 64 años cuando publicó el último de los libros de la Génesis, puesto que desencarnaría un poquito más adelante, en 1869, tras padecer un aneurismo cerebral. Entonces, vemos así, en una primera toma de contacto, que la codificación de Allan Kardec, en lo que se refiere a las primeras ediciones de sus obras integrantes, los primeros números también de la Revista Espírita, y las obras póstumas pues, se desarrollaron en París en la década de los años 60 del siglo XIX. Y teniendo en cuenta la gran importancia que Kardec daba a la vida cotidiana, nos es lícito preguntarnos ¿y qué sucedía en Francia en ese tiempo? Pues Francia estaba viviendo una época histórica conocida como el Segundo Imperio, iniciado en 1852, cuando el presidente de la Segunda República se convirtió en Napoleón III, emperador de los franceses, casado con la española Eugenia de Montijo. Esa época
coincidió con una etapa de un gran crecimiento económico, puesto que Francia estaba inmerso en la revolución industrial un poco al pie de lo que sucediera también en el Imperio Británico. Gran crecimiento económico en lo macroeconómico, las grandes cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto, etc. Pero a un coste muy elevado. Un coste muy elevado que se traduciría en un empleo intensivo de carbón, por tanto una industria muy agresiva, muy sucia, etc. Y sobre todo de una elevada mano de obra intensiva que daría lugar a una gran emigración del campo a la ciudad. Entonces, siguiendo un poco también la ley de la oferta y de la demanda en aquellos primeros años del capitalismo, digamos, más salvaje, se propiciarían sueldos miserables, haciendo un uso inclusivo e intensivo de la mano de obra infantil, no, todavía no, perdón, y bueno, pues daría lugar a un esquema de una estructura de miseria social, descontentos y protestas, como puede leerse en tantas novelas de ese periodo del romanticismo del siglo XIX. A nivel internacional, pues Francia llevaría una política imperialista que se traduciría pues, en una incidencia, sobre todo en zonas como África, pero también en México, donde impondría pues, uno de estos príncipes marionetas que tanto gustaban en aquella época a los dirigentes franceses, que sería Maximiliano de Habsburgo, que llegaría a ser el emperador de México, posteriormente derrotado por Benito Juárez, a quien cito porque como primer presidente de México tenía un dato curioso, y es que estudiaba, leía y practicaba el espiritismo. En cuanto a Europa, pues Francia se vio inmersa un poco pues, en una serie de conflictos con la vecina Alemania aún no formada, Rusia se llamaba, en cuanto al principal estado germánico, por el contencioso de dos zonas, Alsacia y Lorena, que desembocaría pues, una serie de conflictos que bueno, probablemente luego darían el germen a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pues bien, este es el ambiente político de la época en que se movía Allan Kardec. Esto es en lo que pensaba, en lo que se preocupaba cuando se levantaba, qué pasa en Francia, qué pasa en mi país, era el ambiente en el que se movía. Ahora bien, en la vida cotidiana, ¿de qué se hablaba en los cafés y tertulias de París en esa época, aparte de los afanes imperialistas de Napoleón III y otras circunstancias políticas? Pues bien, si atendemos a las hemerotecas históricas de la prensa del momento, el tema de moda de debate era el suicidio. Y efectivamente, es que raro era el día en que la prensa de París no se hacía eco de algún cadáver flotando en el Sena que había que repescar tras que esa persona tomara esa tremenda decisión. Noticias que a los tertulianos de la época, aparte de comentar el fenómeno en los cafés tan de moda, pues como también lo sabía aquí en Madrid, el Café Gijón, el Café de los Espejos, que todavía existen, por cierto, pues estaban muy de moda esas tertulias donde se hablaba de todo y de nada, se debatía sobre el trasfondo del asunto, si era ético o no, si era una elección personal respetable o no, si el modelo político-social estaba fallando en cuanto al coste social humano, etcétera, etcétera. En fin, se discutía sobre todo del trasfondo moral del asunto. El tema del suicidio estaba planeando sobre el ambiente de Francia de esa época, podemos concluir. Por eso, no es de extrañar que Allan Kardec y el centro espírita en el que trabajaba, la Sociedad Espírita de París, se llamaba, plantease estas cuestiones en la mesa mediúnica. Y a poco que conozcamos a Kardec, pues ya imaginaréis que las preguntas suyas sobre esa cuestión, al igual que cualquier otra, no las planteaba para reafirmar ideas preconcebidas que pudiera tener, sino con un sincero ánimo de aprender, de conocer y de avanzar. Es decir, desde un punto de vista científico, sin prejuicios. Pero volvamos a la preocupante cuestión del suicidio en Francia. ¿Se sabe a qué se pudo deber esas elevadas estadísticas de suicidios muy por encima de los países de su entorno? Pues yo creo que vale la pena realizar una muy breve historia del suicidio en Francia. He encontrado este mapa que alguien realizó en esa época donde se ve la intensidad, es decir, el predominio del suicidio por zonas, por regiones en Francia. Entonces se ve que predomina las que están más en oscuro, pues toda la zona más industrializada, que corresponde con París hacia el este, hacia la zona más, hacia Luxemburgo, hacia Prusia, etcétera, que coincide justamente donde más desarrollo industrial había. También un poco en la zona de Marsella, los puertos. La zona más portuaria de la Bretaña, también un poco en la parte de Burdeos, etcétera. En su contrario, la intensidad era menor en zonas como más tradicionales, más agrícolas, pues como puede ser casi todo el centro, la parte de los Pirineos, etc. París
registraba oficialmente sus suicidios desde 1817 y a partir de 1826 incluso había un registro. Las cuentas de la justicia penal registran todas las muertes voluntarias, por suicidio, por tanto, para concluir con horror y oficialmente que la Francia del siglo XIX pertenecía al grupo de países con una de las más altas tasas de suicidio. En realidad, casi se podría afirmar que el siglo XIX inventó el suicidio. A través de unas estadísticas que pronto se consideraron las más fiables de Europa, el siglo XIX fue testigo, a la vez organizado y fascinado, del desarrollo de este fenómeno que dejó de ser tema de una baja ensoñación romántica para convertirse en un hecho nacional cotidiano. No siempre había sido así. Antes del siglo XVIII, el suicidio era un fenómeno extremadamente marginal en la sociedad francesa. Así, en el siglo XVII solo se habían registrado 100 casos de suicidio en Francia y estos suicidas fueron un objeto de oprobio por la Iglesia Católica, que los sometió a juicio y castigos corporales post-mortem, curioso. Por ejemplo, se sabe que una ordenanza penal de Luis XIV, en 1670, disponía que se confiscaran los bienes de la víctima del suicidio y se arrastrara su cuerpo por las calles boca abajo, para luego ahorcarlo o tirarlo a la basura. Así se las gastaban. Sin embargo, el siglo XVIII se caracterizó por una evolución que fue generalizando el fenómeno del suicidio en la sociedad. Durante la Revolución Francesa, por ejemplo, se registraban casi 150 casos de suicidio por año, a partir de 1789, fecha de la Revolución Francesa. Siendo los más notables incluso los de políticos. Se tiene constancia de que al principio 16 diputados se suicidaron en el contexto de la violencia de la Revolución Francesa. En este punto, los sociólogos dan hasta 3 razones que explican esta tendencia a la liberalización del suicidio, razones que no hay que tomar aisladamente, sino que se complementan desde el punto de vista unas con otras. Primero, una lenta descristianización en la sociedad francesa a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en el sentido de que se deja considerar pecado el suicidio. Entonces, no es pecado, pues parece que es más fácil tomar la decisión. En segundo lugar, el impacto de las ideas de la Ilustración en la opinión pública, como por ejemplo filósofos de la talla de David Hume, digo David porque era británico, David Hume, quien negó el carácter criminal del suicidio al afirmar en 1777 que no era más que un medio para poner fin a una existencia miserable. O incluso el periódico británico The Times lanzó un debate: ¿es el suicidio un acto de valor? Debate que se siguió muy de cerca en Francia, con el impacto consiguiente en la opinión pública. Bueno, hoy nos quejamos de que las redes sociales tienen un impacto en la opinión pública, pues ya en aquel momento, es decir, es un poco la responsabilidad de los medios. Y en tercer lugar, la creciente urbanización, es un poco lo que apuntaba antes, en que la gente en la miseria y la soledad se hacinaba en ciudades, en un contexto sucio, casas de mala calidad, mal ventiladas, mal caldeadas, etc. En ese contexto de una revolución industrial muy agresiva, favorable al empleo de mano de obra barata e intensiva. En 1810, ya un poco más adelante, Napoleón, en este caso Napoleón I, despenalizó el suicidio en su Código Civil. Curiosamente, él mismo, deprimido y acorralado militarmente años después, intentaría suicidarse con opio. En el siglo XIX, el suicidio se convirtió en un fenómeno claramente visible en la sociedad francesa, hasta el punto de que Francia llegó a ser, como hemos dicho, uno de los países europeos donde el suicidio era más frecuente. París, donde la miseria humana del éxodo rural se acumulaba en distritos centrales, se convirtió en la ciudad de los suicidas. Y ya se ha dicho que se pescaban cadáveres casi a diario en el Sena. Esta fuerte presencia del suicidio en la sociedad se hace sentir además plenamente en la literatura francesa, como Los Miserables de Victor Hugo o Madame Bovary de Flaubert. Novelas que incluyen personajes que clara y decisivamente recurren al suicidio. Más adelante, en 1897, Durkheim creó otra obra, El Suicida, donde teorizó definitivamente, considerando el suicidio ya no como un hecho marginal, sino como un hecho sociológico ordinario, y destacando en particular estos hechos que estamos hablando, la sociedad industrial, que está en el origen del aislamiento social, etcétera, etcétera. En fin, todos estos factores pues crean como una resonancia en los ciudadanos que les lleva a mirar, si no con simpatía, sí como una opción más el suicidio. Entonces, debemos concluir con este corto estudio histórico que durante la década de 1860, la década donde se desarrolló la codificación espírita, el tema del suicidio está en el ambiente. Y este es el panorama que, en relación con este tema, pues sobrevolaba toda la sociedad francesa. Y no es extrañar que Allan Kardec y tantos otros pensadores
reflexionaran sobre la cuestión ética del suicidio. Se preguntaba a la gente, ¿es una decisión inmoral, como decían las leyes cristianas del antiguo régimen, o por el contrario es una opción personal del individuo válida si se quiere mitigar el sufrimiento, huir de una existencia miserable o cortar con un dolor moral ocasionado, pues, no sé, por un mal de amores o por una deshonra social? Pues en esa época, Allan Kardec cuenta con un nuevo instrumento para el esclarecimiento, para el aprendizaje y como ayuda para el progreso personal. Bien lo sabéis, el espiritismo. La comunicación, por medio de la mediunidad o la elevada espiritualidad, para tener claro qué comportamiento puede ser el más adecuado, fuera de un dogmatismo establecido para progresar, para mejorar nosotros y sobre todo para ayudar a mejorar a los demás. Esto explica las preguntas que sobre el suicidio, además de otras preocupaciones, formulara Kardec a los espíritus y que quedaron recogidas tanto en las obras de la codificación como en las obras póstumas, como en una multitud de artículos de la revista espírita. Y esa investigación no va a quedar en un cuestionamiento teórico acerca de la calificación moral, sino muy práctico, como es la búsqueda de causas y posibles soluciones. Bien, pues vamos a entrar así en el centro de mi conferencia, que es referencias al suicidio en la revista espírita y obras de Kardec. Entonces, lo voy a plantear del siguiente modo. He seleccionado los 3 principales artículos que a lo largo de 1858 la revista espírita tocan el tema del suicidio. Y a partir de ahí, donde haga falta, nos vamos a confrontar con enseñanzas que encontremos en el libro de los espíritus. Y a partir de ahí vamos a sacar consecuencias. Por favor. Bueno, pues el primer artículo que quiero comentar es el número del ejemplar de junio de 1858 de la revista espírita, titulado El suicidio de la samaritana. En este punto, en este artículo, sobre todo habla del tránsito, que es como en el espiritismo llamamos al proceso de desencarnación, ese proceso que se da desde la muerte física hasta que el espíritu abandona toda la materia. Este artículo recoge una evocación realizada a un espíritu que tomó la decisión de suicidarse en una casa de baños conocida como la Samaritana. Es decir, la Samaritana es el nombre de una casa de baños. Entonces, el hombre en concreto, que tendría unos 50 años, había tomado la decisión de poner fin a su vida tras un periodo de sufrimiento, de sentirse no amado, de encontrar sentido a su vida, toda esta serie de cosas. Diríamos, por tanto, que es un suicidio por soledad. Bueno, no voy a leer la comunicación mediúnica entera, pero la resumo. El espíritu de este hombre, tras cometer suicidio, sigue sin ser consciente de que ha desencarnado. Su apego a la materia es tal que se ve en un ataúd lleno de agua a punto de implorar que una mano compasiva acabe conmigo. La verdad es que es tremendo. A sus males materiales, como eran la soledad, la falta de amor, etc., ahora se le han añadido otros males, sintiéndose como una tortura en la que no sabe cómo escapar, hasta el punto de declarar que en el proceso de suicidio es peor o más doloroso el después que el antes. En este punto concluye Kardec que a la vista de este caso, el verdadero mal está en el apego excesivo a la materia, que lleva a que ese periodo, ese tránsito, se alargue más de lo normal. De todas formas, luego un poco más tarde vamos a retomar este tema. El segundo artículo está tomado del número de septiembre de 1858, se titula Suicidio por amor, problemas morales. En esta ocasión se toma más el tema de la mitigación o disminución de la responsabilidad que pueda tener quien ha cometido un suicidio. Y me parece muy interesante. Este caso es el de un joven enamorado hasta la médula que es abandonado por su novia, quedando en una situación tan desesperada que toma la decisión de cometer suicidio. En fin, se trata de una de esas pasiones violentas que eran tan típicas en el siglo XIX, donde, bueno, si atendemos a las novelas del romanticismo o a la literatura gótica, están llenas de pasiones, de desmayos, de suspiros, de lamentos, de que me da un patatús y me quedo en la cama durante 8 días y fatal y me tienen que llevar de esa... Bueno, romanticismo. Entonces, pasiones desenfrenadas, desbocadas, eran muy propias en esa época. Entonces, en la Sociedad Espírita de París, en una sesión mediúnica, se evoca a un espíritu superior, con el objeto de hacer unas preguntas sobre las consecuencias morales de este caso. Las respuestas nos deben hacer reflexionar, en el sentido de que ya lo avanzo, aunque luego querría desarrollarlo un poco más, en el tema del suicidio, tengamos cuidado a la hora de valorarlo, porque las cosas no son ni blancas ni negras, sino que hay una gran cantidad de matices y tonalidades de gris entre ambos extremos. Entonces, cuidado con ser dogmáticos, pues nada más alejado del espiritismo que el dogma. El espíritu evocado, que recuerdo no es el del hombre que ha tomado, del joven que ha tomado
ocasión de suicidarse, sino un espíritu superior, comienza avisando de que la novia en cuestión, la chica que dio calabazas al joven, tuvo su parte de responsabilidad, ya que cuando le dejó lo hizo porque en realidad no le amaba y en vez de hablar las cosas claramente le fue desanimando sin ser sincera. Por cierto, ¿recordáis aquel consejo del maestro de ser sencillos como palomas y que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no? Pues es que a veces la falta de sencillez, como puede verse, pues tiene consecuencias. Bien, voy a leer textualmente una de las preguntas de la sesión. Se le pregunta, ¿el suicidio de Louis, que es como se llamaba el joven, encuentra excusa en el desvarío al que lo llevó la obstinación de Victorine, que es el nombre de la novia, y responde la espiritualidad? Sí, sí encuentra excusa. Porque su suicidio, que provino del amor, es menos criminal a los ojos de Dios que el suicidio del hombre que quiere librarse de la vida por un motivo de cobardía. Bueno, por cierto, en una nota a continuación, el propio espíritu puntualiza que está diciendo menos criminal. Es decir, no que esté exento de responsabilidad, las cosas son como son. Ahora bien, realmente la falta consiste en la debilidad o en un afecto o una pasión desordenadas que Louis no supo vencer. Y además, los espíritus nos enseñan que el mérito consiste en luchar contra las pruebas de toda especie, que son la esencia de nuestra vida terrestre. Bien. El tercer artículo fue editado en el número de noviembre de 1858, de la revista Espírita Siempre, que se titula Problemas morales sobre el suicidio. Y se plantea la siguiente pregunta dirigida al espíritu de San Luis. El espíritu de San Luis, ya sabéis, es uno de los espíritus de esa falange, de ese equipo de espíritus de conocimiento, que se conocen como el espíritu de verdad, que acompañó a Kardec en aquellos primeros años de la codificación espírita. Pues en este caso se evoca al espíritu de San Luis por intermedio de un medium psicofónico y vidente en una sesión de octubre de 1858. Se le pregunta, ¿por qué el hombre que tiene la firme intención de suicidarse se revela sin embargo ante la idea de ser muerto por otro y se defendería contra los ataques en el mismo momento en que va a cumplir su propósito? Parece un contrasentido. Y la contestación es que el instinto del hombre lo lleva a defender su vida. En el momento del suicidio está sobreexcitado y trastornado. No experimenta el sentimiento de repulsa instintiva a la muerte porque está rodeado de espíritus que lo instigan, que lo asisten en sus deseos y que le hacen perder completamente el recuerdo de que no es el mismo. En ese momento, el hombre es todo egoísmo. En definitiva, aquí toca el tema y se abre la consideración de la influencia de espíritus obsesores, que por cierto luego vamos a tener una magnífica conferencia sobre esta cuestión, por lo cual no voy a profundizar mucho más. Pero sacan así como en una primera ocasión este tema. Únicamente exponer el comentario de Kardec de que puede haber espíritus obsesores, y posiblemente todos los hayamos sufrido en mayor o menor intensidad a lo largo de nuestra vida, pero que no olvidemos que también hay buenos espíritus a nuestro alrededor que nos marcan nuestro camino. Guía, el ángel de la guarda, que se llama en otras tradiciones, o nuestros espíritus mentores, bien sea de nuestro hogar, nuestro centro espírita, etc. Pues bien, con base en estos tres artículos que he citado de la revista Espírita, creo que es bueno hacer un repaso de las indicaciones que sobre el suicidio se contienen en el libro de los espíritus y también en alguna otra obra. Solo decir, si alguien quiere profundizar realmente sobre este tema, mi consejo, en el índice de voces del libro de los espíritus buscáis la palabra suicidio y vais a ver una gran cantidad de puntos que vale la pena leerlos, reflexionarlos, con mente abierta, por cierto, porque hay que dejarse sorprender. Igual somos nosotros los primeros que pensamos que no lo sabemos todo, pero es un ejercicio muy interesante. Entonces, desde luego yo no voy a comentar todos los puntos porque son muchos. He hecho un resumen y he hecho una clasificación y voy a exponer como tres bloques. El primer bloque voy a hablar sobre las causas del suicidio, el segundo sobre el tránsito, que ya antes salió, ahora vamos a profundizar un poquito más, y en tercer lugar me voy a atrever, y digo atrever y luego diré por qué esto de atrever, a hablar un poco de la calificación moral según el tipo de suicidio. Bien, pues entonces vamos con el primero de los bloques, las causas del suicidio y consecuencias. Bueno, antes de entrar aquí en materia, comentar que, no voy a buscar ni exponer mucho menos las causas que se enunciarían pues, en una publicación médica o psicológica, sino de corte espiritual. ¿Por qué digo esto? Pues porque, desde luego, los motivos psicopatológicos, que son 100%, por supuesto, respetables, mejor que deberían ser expuestos por alguien experto en la materia, que yo no lo soy. Por eso,
me voy a ir a las causas espirituales, que nos puedan afectar desde un punto de vista espiritual, porque además yo creo que es la forma más honesta de afrontar este tema. Entonces, ya de entrada, en la introducción del libro de los espíritus, en el párrafo 15, leemos textualmente: entre las causas más numerosas de sobreexcitación cerebral es preciso contar las decepciones, las desgracias y los afectos contrariados, que son al mismo tiempo las causas más frecuentes del suicidio. Pero atención a lo que sigue. El verdadero espírita conoce además, por el espectáculo que le ofrecen las comunicaciones con los espíritus, la suerte de los que abrevian voluntariamente sus días. Y ese cuadro es apropiado para hacerlo reflexionar. Recordad el tema del primer artículo de la revista espírita que comentamos, la prolongación del tránsito. Entonces, bueno, pues va en esta línea. Entonces, bien, vemos que los espíritus, antes de meternos en un debate acerca de la calificación moral del suicidio, como se hacía en los cafés y tertulias de París de la época, nos invitan a observar las consecuencias diciéndonos reflexionar sobre el estado de frustración, dolor y desánimo que post-mortem arrastran los espíritus que bien han optado por esa práctica, la del suicidio, y sacad conclusiones. Bien. Claro, es que en el espiritismo hemos aprendido algo muy importante que posiblemente dé sentido a nuestras vidas y respuesta al porqué de nuestras dificultades y de nuestras pruebas. Y es toda la cuestión de la reencarnación, pero sobre todo su motivación espiritual. Y es que, bueno, pues como sabéis, cuando estamos en el mundo espiritual y decidimos si se nos permite reencarnar, lo hacemos muchas veces para tratar de compensar errores de vidas pasadas. Pero a veces esta decisión puede ser muy dura. Por eso, en el punto 350 del libro de los espíritus, se pregunta lo que sucede cuando el espíritu lamenta la decisión realizada, que se traduce en la queja de la vida material que lleva. Bueno, a ver, esto es claro. Y pongo un ejemplo como muy tosco. Imaginaos que yo en una vida pasada pues he sido injusto, he sido racista y he hecho la vida imposible, por poner un ejemplo, de verdad, muy tosco, pues a un gitano o al colectivo gitano. Pues ya está. Incluso causando daño y causando dolor, siendo injusto. Entonces, claro, llega y por ley de vida desencarno y me voy al mundo espiritual. Pues ¿qué sucede? Pues que me encuentro en un nivel vibracional pues, muy bajito. Es decir, no he progresado. Incluso tengo ahí, claro, en cuanto dejo la materia, dejo también todas sus leyes, entre otras la ley del olvido. Y entonces ya me acuerdo y veo con una claridad que no tengo pues cuando esta materia no me impedía ver las cosas con más claridad. Entonces, claro, ¿qué decisión tomo en ese momento para compensar todas esas injusticias? Porque claro, yo lo que quiero es progresar y ser feliz. Quiero cada vez mayores niveles de felicidad espiritual y en todos los ámbitos. Pues aunque no es matemático, pero probablemente la decisión que tome será, pues voy a encarnar como alguien de la etnia gitana, pero no solamente eso, sino a pasar las dificultades que yo provoqué a otros. ¿Por qué? Porque tengo que conocer esas dificultades en carnes propias para comprender, para entender y para que cuando me enfrente a otra persona que no sea distinta, resulta que no sea gitano, sino que sea de otra minoría, lo que sea, yo pueda comprender, atender y querer. Vemos el ejemplo que creo que se ve claramente. Pero claro, hay veces que encarnamos con las leyes de la materia y la ley del olvido y nos olvidamos de que hemos tomado esa decisión y a veces es una decisión con unas cargas demasiado grandes y que no puedo con ellas, porque encima resulta que he nacido perezoso y he nacido con no sé qué y es que me cuesta levantarme por las mañanas y encima tengo que cargar con las cargas que he elegido. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues que la carga es demasiado pesada y si es tan pesada, superior a mis fuerzas, podría recurrir al suicidio. La vida me resulta insoportable, perdonadme. Esta fue la nota de suicidio que también en Francia, décadas después, dejaría la cantante Dalida. Alguien que lo tuvo todo: éxito, fama, 55 discos de oro y un disco de diamante. Ríete tú de los cantantes estos que suenan ahora a plata. Ríete. Y sin embargo, la vida me resulta insoportable. Es decir, es muy duro. Es muy duro. Sin duda, un ejemplo de cargas tan grandes, las que fueren, que uno no puede vivir con ellas. Bueno, a ver, Dios nos vive en este momento de estar juzgando y perdonadme porque estoy diciendo a alguien con nombre y apellidos, con una imagen, y estoy diciendo que se suicide, que se nos quite ahora mismo de la cabeza cualquier atisbo de juicio. En todo caso, yo os invito a elevar desde vuestro corazón una oración o vuestros mejores sentimientos o una buena vibración para que estén en el mejor de los mundos posible.
no voy a decir que me gusta su música, porque entonces pues no cuento. Bien. Sobre el particular, comentar que la espiritualidad siempre nos reitera que nuestras cargas, por pesadas que sean, nunca serán superiores a nuestras fuerzas. Y asimismo, la elevada espiritualidad continuamente nos hace una llamada al ánimo y a pedir ayuda. Si es que muchas veces el orgullo está en que no pedimos ayuda. Es decir, muchas veces la gente humilde, si lo necesita, pues pedimos ayuda, es que si no... Pues en este mismo sentido se pone manifiesto lo siguiente en el Evangelio según el Espiritismo. En el capítulo 5, que lleva por título Bienaventurados los afligidos, hay un subapartado que es el suicidio y la locura, que dice: si exceptuamos los suicidios que tienen lugar en estado de embriaguez o de locura, a los que se pueden denominar inconscientes, es evidente que cualesquiera que sean los motivos particulares alegados, la causa del suicidio es el descontento. La incredulidad, la simple duda acerca del porvenir, en una palabra, las ideas materialistas son las más grandes instigadoras del suicidio. A mí esas palabras me parecen sacas. Es decir, esto de decir que en realidad el trasfondo del asunto, el gran peso, es considerar que únicamente hay materia. Claro, si consideramos que solamente hay materia, pues qué fácil es recurrir al suicidio. La cuestión es cuando sospechamos o atisbamos que hay algo más. Entonces, a mí, que Kardec diga, la espiritualidad a través de Kardec, que las ideas materialistas son las más grandes instigadoras del suicidio, me parecen palabras sabias. Bien, volviendo al libro de los espíritus, viene a continuación una serie de puntos o ítems que se plantea una casuística que en aquella época, en el siglo XIX, preocupaba sobre el tema del suicidio, que sin embargo, quizá con nuestra mentalidad del siglo XXI no son tan importantes, porque claro, la sociedad ha evolucionado. Sobre todo pues, se plantea que qué ocurre de aquellos que se suicidan pues, por inacción, por aburrimiento, por ocio. Estas cosas eran en el siglo XIX. Había gente, lo mismo que había gente en la miseria, había gente que no trabajaba, porque lo tenía todo, vivían de las rentas, y llegaban a un estado de aburrimiento que se suicidaban. Esto es así. Esto hoy día que tenemos que trabajar de sol a sol pues, para poder pagar la hipoteca, pues quizá no se nos dé. Pero bueno, se plantean ahí, y únicamente hay un punto en el 946 que dice: ¿qué pensar del suicidio cuyo objetivo es escapar de las miserias y decepciones de este mundo? Y vienen a decir los espíritus que los males, las decepciones, etc., se pueden superar, que lo realmente malo es tirar la toalla. Bien, entonces, más que esa casuística, que yo creo que no merece la pena citarla, sin embargo, sí que podemos adoptar ese espíritu de Kardec, ponernos con nuestra mentalidad del siglo XXI y decir casos actuales que pueden llevar al suicidio. ¿Qué nos diría la espiritualidad en la mesa mediúnica? Entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar pues, casos como el bullying en el colegio. La semana pasada pues, salieron esas noticias tremendas pues, sobre un hecho injusto y duro, el sufrimiento de un niño acosado por ser gordo, o por llevar gafas, o por tener pluma, que son los casos más habituales pues, de bullying que se pueden dar en los colegios. Y que nuestra sociedad, pues, en su lento progreso, no ha sabido tratar. O qué pensar de las consecuencias del suicidio pues, en una situación que tampoco se ha sabido dar una respuesta en cárceles donde más se busca más el castigo que la reforma del individuo, aunque en teoría el objetivo de las cárceles son precisamente la reforma, pero no sea al 100%. O bueno, las consecuencias en el más lejos de la reciente pandemia, de las que nadie habla en el plano psicológico, con un incremento de casos de depresión ocasionados por la pandemia, que muchos de los cuales llevan al suicidio. O cómo valorar el caso, por ejemplo, de un joven adolescente, aún sin formar, que apenas conoce la vida, que se enamora hasta el tuétano en una situación de amor imposible, que es incomprendido ante el rechazo de su familia, de su comunidad, etc. Es el caso expuesto en una película islandesa que os recomiendo, Corazón de Piedra, y que yo la vi y me hace sospechar, fijaos lo que os digo, que si queremos ser muy espirituales, tenemos que ser antes muy humanos. Pues no, para que encarnamos. No nos flipemos. Si queremos ser muy espirituales, tenemos que ser antes muy humanos. Bueno, pues vamos a ver entonces, bueno, decía, ¿qué pensar de todas estas cuestiones? Porque, bueno, son como causas nuevas del suicidio que yo os animo a reflexionar, pues tenéis ocasión, plantearla en la mesa mediúnica cuando pueda ser, porque me parece muy interesante. Muy interesante. Bien.
bloques, decía que iban a haber tres, uno hablaba de las causas, otra sobre el tránsito. El punto 155 del libro de los espíritus hace una pregunta concreta, que es la separación del alma y cuerpo, del espíritu y cuerpo. ¿Se opera instantáneamente y con una transición brusca? ¿Hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte? Y la respuesta está en la línea del contenido total de otro libro de la codificación, del cielo y el infierno, que todo él, desde el principio hasta el final, nos viene a decir que cuanto más apegado está el espíritu a la materia, más largo se hace el tránsito. Y al final de ese punto que he citado, del 155, hay una pequeña nota, una mención que querría citar. Esas observaciones también prueban que la afinidad que en ciertos individuos persiste entre el alma y el cuerpo es a veces muy penosa, pues el espíritu puede experimentar el horror de la descomposición. Es decir, uno fallecido está en el ataúd y está ahí, en tierra, ¿no? Y el espíritu se sigue viendo ahí y va notando que empieza a oler mal. Perdón, pero es así. Entonces, este caso es excepcional, dicen los espíritus, no estoy leyendo textualmente. Este caso es excepcional y propio de ciertos géneros de vida y determinados tipos de muerte. Se presentan algunos suicidas. Y remarco la palabra algunos. Se presentan algunos suicidas, algunos. Porque creo que las palabras cuando están tienen su importancia y tienen su razón de ser. Como hemos dicho, desde el principio Kardec no nos anima a juzgar y mucho menos a condenar a los suicidas. Con toda la prudencia del mundo y con una, yo diría, delicadeza exquisita, nos informa de que esa situación tremenda en la que tras la muerte física el espíritu se identifica con su cuerpo hasta tal punto, se puede dar en algunos suicidas. ¿En cuáles? Pues bueno, ya se nos adelanta que estamos hablando de casos de extrema identificación con la materia. Volvemos al materialismo exacerbado. Solo por curiosidad, el punto 165 pregunta si el conocimiento del espiritismo ejerce alguna influencia sobre el tiempo que dura la turbación. La turbación, el tiempo de la transición. Y la respuesta es que la influencia es muy grande, pero añadido, no nos flipemos. La palabra flipemos es mía, no de los espíritus. No nos flipemos mucho. No nos flipemos, y esto sí es los espíritus, porque es la práctica del bien y la conciencia pura la que ejercen una mayor influencia. La práctica del bien y la conciencia pura. No tenemos el monopolio de nada. Bien, pues pasamos al tercero de los bloques de mi estudio, calificación moral. Entonces, dejadme que os cuente una pequeña anécdota que me hizo reflexionar en cierta ocasión, y es que vino a nuestro centro espírita una mujer en lágrimas, una mujer hecha polvo, llorando inconsolablemente, y todo ello porque había leído el libro de Memorias de un suicida de Ivonne Pereira. Aclaro que esta mujer no conocía espiritismo, no había leído antes nada, directamente a saco. Recientemente alguien querido por esta persona había cometido esa decisión y estaba la mujer muy preocupada, diciendo va a estar en el bajo astral, porque el no está llevando suicida, porque... Entonces, claro, por supuesto, intentamos animarla, consolarla, pues como haríais cualquiera de vosotros o vosotras que estéis aquí sentados, pues con todo nuestro cariño y pidiendo la espiritualidad y intuición para ver qué le digo yo a esta persona. En todo caso, a mí me llamó la atención el peligro de no realizar un estudio sistemático del espiritismo y cómo deberíamos conocernos al dedillo la codificación antes de meternos en otros derroteros. Y comento esta anécdota porque si hablamos de calificar moralmente actos como el suicidio, debemos ser muy prudentes. Y es que, hermanas y hermanos míos, ¿quiénes somos nosotros para decir que está bien y que está mal? ¿Quiénes somos? Sobre todo, tengamos cuidado de evitar aquel reproche de tratar de sacar la paja en el ojo ajeno y no ser conscientes de la viga que llevamos en el ojo propio. Y es que, en fin, como mucho, podremos pedir a la alta espiritualidad que nos intuyan y que lejos de juzgar nos invitemos a animar, consolar y llevar el amor que nos enseñó aquel maestro de Galilea. Pero más allá de eso, prudencia, 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 por favor. Bien, pues en este punto, sobre el tema de la calificación moral, dos puntos que deseo leer del libro de los espíritus. En el lenguaje... A ver un segundo, ¿dónde estamos? Estamos bien. En el lenguaje del siglo XIX, pregunta el punto 944. El hombre y la mujer, el ser humano, ¿tiene derecho a disponer de su propia vida? A lo que los espíritus responden, no. Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. Respuesta tajante. El suicidio no es conforme a la ley natural, pero seguida
de una subpregunta que desde mi punto de vista da el quid al asunto. Pregunta: ¿el suicidio es que no es siempre voluntario? Respuesta: el loco que se mata no sabe lo que hace. Escueta y es que el término loco, claro, esto se escribió en el siglo XIX. El término loco, que actualmente está en desuso y es peyorativo, sin embargo, se utilizaba en el siglo XIX como un epíteto genérico para referirse a la locura, uno de los males psicológicos que aún no estudiados en la época, pero hoy día abarcaría todo un listado de males psicopatológicos que habría que considerar. De manera que quien padezca cualquiera de estas psicopatologías no debería considerarse que es responsable al 100% de la decisión de suicidarse. Por tanto, tranquilidad. Y a mí esto me parece fundamental para aclarar el asunto. Digo, estos dos puntos me parecen muy importantes para descargar de dogmatismo la cuestión del suicidio. Por un lado, queda claro que el suicidio voluntario, consciente y deseado es una transgresión de las leyes universales. Por otro lado, nos invitan a considerar que si no hay ese 100% de voluntad, debido a un problema psicológico, psicopatológico, no podemos hablar, por tanto, de suicidio voluntario y no sería 100% una transgresión de la ley divina universal. Habría matices. Y como decía antes, entre el blanco y el negro, un ordenador normalito te da hasta 900 tonos de gris. Con lo cual, hay ahí para debatir. Me llama la atención, en estos tres bloques que he desarrollado, que falta uno: la prevención del suicidio. ¿Y cómo es así? Bueno, pues porque Kardec no desarrolló este tema, o sea, quizá de una forma genérica, pero sin embargo, muchos años después se tocará más adelante en las obras complementarias de la doctrina espírita, como son los libros de André Luiz y toda la serie psicológica de Joana de Ángeles. ¿Comprendéis ahora la importancia de estudiar las obras complementarias del espiritismo? Claro, a ver, ¿cómo era? Capítulo primero de la Génesis. El espiritismo es algo vivo, es algo que no está personalizado y es una revelación abierta. Es abierto, vivo y en evolución. Tenemos que, y esto lo siento por los que seáis espíritas, nuestra vida es una vida de estudio. Y el que diga lo contrario, bueno, intentaremos darles conferencias, pero ser espírita es dedicar la vida a leer, a estudiar, a reflexionar, a debatir. Bien, pues llego a unas conclusiones finales para ir cerrando esta conferencia. Somos conscientes de las elevadas tasas de suicidio que a día de hoy, como en la Francia del siglo XIX, existen en el mundo. En muchos foros se habla de prevención del suicidio, de decir a personas que acaricien esa decisión. Pero yo me pregunto, ¿no será que somos nosotros los que con nuestro egoísmo, excesiva preocupación por lo nuestro, con nuestro orgullo, con nuestra indiferencia, estamos creando una sociedad fría, así como de cero, que no sea acogedora para el necesitado, para el que está solo, para el que lo está pasando mal, para quien sufre? Me lo pregunto. Y cuidado, porque la responsabilidad colectiva puede ser muy importante. Pero claro, ante esta pregunta, también, como personas de bien que intentamos serlo, la pregunta siguiente es inmediata. ¿Y yo que soy un don nadie, qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, quería relataros como una última anécdota, una comunicación que tuvo lugar en la mesa mediúnica del centro espírita que frecuento. Y es que en cierta ocasión se le preguntó a un espíritu de conocimiento, entendíamos que era un espíritu de conocimiento por su vocabulario, por su forma de expresarse, por su afecto, se le preguntó ¿qué nos diría Allan Kardec a los espíritas de hoy día, en pleno siglo XXI? Y la respuesta sinceramente me gustó mucho, y sirve no solamente a los espiritistas, yo diría que a toda la sociedad. Y dijo este espíritu en mediunidad: hermanos, el maestro Kardec os diría que os queráis, que superéis vuestros posibles resquemores, afrentas, piques, envidias, errores o malentendidos que hayáis tenido en el pasado. Porque todo eso no son sino niñerías en comparación con el gran bien que es el espiritismo, bien entendido, y que el espiritismo puede llevar hoy día y en el futuro a vuestro mundo. Que os queráis, como un amigo quiere a otro amigo, como una madre quiere a su hijo,
como dos enamorados, que olvidándose de sí mismos, no quieren sino lo mejor en la vida para el otro. Eso es lo que os diría el alcalde, que os queráis. Muchas gracias. Mm-hmm.